Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 19 de febrero del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Números, capítulos 5 y 6 y Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 21. Números 5, 6 y Marcos 3 del 1 al 21. El libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco, el cuarto libro de la Torá, que se le atribuye su autoría a Moisés, cuyo nombre original del libro es Bamidbar, que es en el desierto, es la primera palabra que aparece en el libro de los Números. Cuando se traduce a la Septuaginta, le ponen el nombre de Números porque si usted ya ha empezado la lectura de este libro, habría identificado que empieza con los censos. Y una orden del Señor a Moisés que cuente a los hijos de Israel, no a todos, sino a aquellos que fueran aptos para la guerra. ¿Sí? Entonces les da un rango de edad de 20 años hasta los 50 años, porque pues ellos ya van a entrar a conquistar la tierra prometida y, y no es que el Señor no lo supiera, creemos que el Señor lo sabe todo, pero para poderse organizar, para poder administrar este proyecto que venía, pues era necesario saber los recursos con los que ellos contaban. Entonces, este libro además le da un orden a la marcha, le da un orden también a cómo van a morar y a caminar en torno al tabernáculo. A mí me parece que es un libro de fácil lectura, es un libro muy entretenido y pues muestra mucho la administración del Señor a través de Moisés y Aarón. Entonces se establecen los censos, cuántos hombres son aptos para la guerra de cada una de las tribus, pero también cómo van a ir organizados en el campamento, cómo van a marchar a través del desierto, pues, con el tabernáculo en medio de ellos. Desde Éxodo el Señor le manifestó a Moisés que él quería morar en medio de su pueblo a través del tabernáculo, a través del Mishkan, a través del santuario. Así pues, el libro de Números empieza con este orden, también manda contar a los hijos de Leví, pero con otro propósito. Em, el Señor había demandado del pueblo de Israel que le consagraran cada primogénito. O sea, cada primogénito le pertenecía al Señor. Desde aquel momento, desde la Pascua en que salen de Egipto, en que todos los primogénitos, pues, que en cuya casa no estuviera cubierta con la sangre de aquel cordero inmolado, pues ese primogénito moría. El Señor pidió que le consagraran el primogénito. Pero como pues el Señor había apartado la tribu de Leví, la había consagrado para él, para su servicio, él toma entonces los hijos de la tribu de Leví como reemplazo o sustituto de todos los primogénitos de las demás tribus. Bueno, si usted ha seguido y le ha llamado la atención los números, se dará cuenta que casi todo el número de primogénitos que se cuenta en el pueblo de Israel, casi son todos los levitas que van a servir en el tabernáculo. También cuenta los levitas descendientes, o sea, de Leví tres hijos, los tres hijos de Leví, Coat, Merari y, y Gerson. De esos tres hijos, ordena entonces el sacerdocio, las funciones del tabernáculo, también cómo lo iban a transportar, cómo
iban a servir en el tabernáculo. Todo eso nos cuenta los primeros capítulos de Números. Es muy importante ser consciente, y el Señor en este caso le dio a Moisés la orden de que lo censara, porque usted va a encontrar otro escenario en la Biblia que tal vez dirá, entonces Dios se contradice, porque hubo otro escenario donde David quiso censar al pueblo y el Señor tomó ese censo del pueblo como un pecado. En este escenario fue el Señor quien mandó a Moisés a que censara el pueblo y a los levitas estaban ordenándose, ¿sí? Estaban proyectando además una confrontación, una conquista, pero además estaban organizando el culto en el tabernáculo. En el caso de David, el Señor lo tomó como una intención, o lo tomó, o seguramente vio la intención en el corazón de David, que seguramente tenían los reyes y los monarcas de toda la historia, es el saber qué tantos recursos tiene y pues en eso jactarse un poco, ¿sí? El Señor no le había pedido ningún censo a David en ese momento. Así que esto que muestra también cómo el pueblo del Señor, conforme a la bendición que el Señor le había dado, había en verdad fructificado, ¿sí? El Señor le dijo desde la misma creación que el hombre fructificaría, se multiplicaría, se aumentaría al punto de llenar la tierra. Estos primeros libros de Números nos muestran ese fruto, esa fructificación como consecuencia de la bendición que el Señor le está dando a su pueblo. El pueblo en gran manera fructificó, en gran manera se multiplicó, en gran manera ha crecido, no solo en números, sino seguramente en capacidades que el Señor les ha dado. Así que eso es, en términos generales, lo que nos va a hablar el libro de Números. El libro de Números se centra geográficamente en el desierto, eh, en todo el camino del desierto, digámoslo así, que condensa todo el camino del desierto, en algunas situaciones que van a vivir en el desierto, pero sobre todo eso, en identificar los recursos totales que el Señor les había dado para emprender la siguiente etapa, que es la conquista, ¿sí? Entonces, es un libro fácil de leer, es un libro con cosas muy, muy edificantes e interesantes. Y hoy quisiera que fuéramos al capítulo 6 porque hay algo muy importante que el Señor le envía a Moisés. Bueno, el capítulo 5 habla de unas leyes muy puntuales, pero Deuteronomio no se centra tanto en normas y leyes como otro escrito. De hecho, una ley que me llama la atención mucho en el capítulo 5 habla sobre la restitución y que dice que cuando alguien le hace daño a otro, le quita, además de que le debe devolver, debe darle una compensación, ¿sí? Me parece como muy justo. Entonces, si usted le debe algo a alguien, le quitó algo a alguien, no solo le debe devolver o como resarcir el daño, sino que debe haber una compensación y le coloca a esa compensación un porcentaje. La compensación sería un 20%. Dice el capítulo 5 7 aquella persona, dice, desde el 5 dice, número 5:5. Habló el Señor a Moisés y le dijo, versículo 6, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. ¿Sí? O sea, que la restitución no es solo mm, resarcir el daño hecho, sino que además dice, le añadirá y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Sí? O sea, le da un porcentaje, le da digámoslo así, un parámetro a la restitución. O sea, que restituir no es solo resarcir el daño o devolver lo que se quitó, sino que además implica una compensación adicional de la quinta parte, o sea, del 20%, ¿sí? Pues me llama mucho la atención esta norma establecida
en Números. Pero número 6, que habla del voto de los nazareos, si tuvo la oportunidad de leerlo, habla de hombres que serán consagrados para el servicio de Dios. Esto lo van a ver muy reflejado cuando lleguemos al libro de Jueces en Sansón. Sansón es un nazareo. Aclaro, es diferente nazareo a nazareno. Nazareno es un gentilicio y pues hace referencia a aquel que es de Nazaret. Nazaret no existía en el Antiguo Testamento, por lo menos como tal, ¿sí? Como aldea, como pequeña ciudad no existía, es una ciudad que va a ser nueva en la época del Nuevo Testamento, no existía en el Antiguo Testamento, entonces es diferente el nazareo que el nazareno. Al Señor Jesús se le conoció como el nazareno porque venía de o fue criado en la pequeña ciudad de Nazaret. Nazareo es otra cosa y hace referencia a un hombre que hacía unos votos de santificación que se apartaba para el Señor. Entre otras cosas, no se cortaba el cabello, ¿sí? De allí que Sansón, la historia de Sansón nos muestra que la fuerza de Sansón estaba en su pelo, porque el pelo era el símbolo de la consagración al Señor, ¿sí? Entonces van a ver claramente que un nazareo es un hombre apartado para el Señor y está representado en su pelo, o sea, él manifestaba su consagración en que no pasaba navaja por su cabeza. De ahí que, si ustedes han tenido la oportunidad de ver a algunos judíos ortodoxos, son estos señores que se visten de trajes negros, sombrero negro, ellos tienen sus patillas crecidas, ¿sí? Tienen como una especie de cabello encrespado que sale de sus patillas, es como con el símbolo del nazareo, ellos se han consagrado al Señor, son una rama del judaísmo, eh, creo que en una parte se les conoce como hasídicos, consagrados al Señor y tienen en cuenta este voto del nazareo que es no pasarse la navaja por su cabeza. Pero llegamos entonces al final del capítulo 6, en el versículo 22, cuando habla del voto del nazareo, habla de consagrar. Consagrar es apartar, consagrar es separarse, ¿sí? Consagrarse es moverse, vivir de manera diferente y exclusiva para el Señor. En aquel entonces era un voto que se hacía y había unas señales de ese voto, pero al final del capítulo aparece algo que se va a conocer como la bendición arónica o la bendición sacerdotal, ¿sí? Sacerdotal. En la época del templo de Herodes, que es lo que se ve documentado, lo que hay documentado, en algunas fiestas, los Kohanim son como sacerdotes, ¿sí? Levantaban sus manos, ellos estaban con su vestido, pues, de blanco, de lino, ellos levantaban sus manos y dirigían sus manos hacia los atrios donde estaba el pueblo y ellos en coro iban a recitar esta bendición, ¿sí? Levantando sus manos y transmitiendo esta bendición hacia el pueblo de Israel. Quisiera que viéramos brevemente esta bendición, porque estaba estudiando y orando y creo que es una bendición que debe estar permanentemente en nuestros labios. La mayoría de los que están en este tiempo conectados o escuchan esta meditación después son padres. Son padres o tienen personas a su cargo o tienen responsabilidades con personas. Y aquí hay algo muy importante y es una bendición sacerdotal. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es aquel que cumple la función de pararse entre el pueblo y Dios, ¿sí? El sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos, y en estos días lo vimos, por eso sus vestiduras tienen un símbolo, es aquel que es tomado entre los hombres, que entiende la debilidad de los hombres, sus dificultades, sus necesidades, él mismo tiene dificultades, pero se para en una brecha entre el hombre y Dios para interceder ante el Eterno a favor de los hombres. ¿Sí? Esa es la función.
Pero si este ser, este hombre, o mujer también, porque en Pedro nos dice que nosotros somos un real sacerdocio, ese sacerdocio no es exclusivo de hombres como en la antigüedad, es también de hombres y de mujeres. Ese sacerdocio implica que yo voy ante el altar de Dios e intercedo por el pueblo, por mi familia, por mis hijos, mis amigos, mis vecinos, mi ciudad, mi país. Pero cuando yo voy delante del Señor, también el Señor seguramente revelará a aquel intercesor bendición o dirección o advertencias hacia ese pueblo. Así que ese sacerdote que va delante del Señor e intercede por las necesidades del pueblo, también tiene la responsabilidad de bendecir al pueblo por el cual está intercediendo. Nosotros oramos mucho, seguramente por nuestros hijos. Nosotros seguramente eh, eh, pues le pedimos al Señor que ayude a nuestros hijos, que intervenga en ellos, que los cuide, que los guarde, que les vaya bien en las cosas, pero el efecto de bendecirlos, bendecirlos, bendecir, el verbo que utiliza la Biblia es barak, y ese bendecir tiene que ver en dos sentidos. Es postrarse en adoración delante del Señor, ¿sí? Es lo que yo hago, yo bendigo al Señor, yo me postro en adoración delante de Él, pero también la bendición es lo que el Señor hace para conmigo y es que sus buenas palabras son, digámoslo así, dirigidas hacia mí y sus buenas palabras, sus buenos dichos generan en mí bienestar. ¿Sí? O sea que la bendición también tiene que ver con un bienestar deseado, con un bienestar procurado. Y eso es el Señor. Para mí me bendice. Sus palabras generan un bienestar en mí. Ahora, nosotros estamos en un entorno que maldice, maldice constantemente. ¿Y cómo sabemos que maldice constantemente? Por la misma queja. Hay una queja a flor de labios en nuestro entorno. En estos días de intenso calor, hay mucha queja y se termina maldiciendo el calor. Y seguramente cuando hay tapas de frío, entonces se termina maldiciendo el frío. Y la Biblia nos exhorta que más que maldecir, que nos quejemos, es que bendigamos a veces a nuestros hijos, nuestra casa, las personas que están bajo nuestra dirección, bajo nuestro cuidado, las cosas que están bajo nuestro cuidado, nos quejamos que no alcanza el dinero. Mire, el Señor nos provee, nos gastamos los recursos, los disfrutamos y nos quejamos que porque no los gastamos, ¿sí? Entonces, en vez de haber una bendición en nuestros labios, hay una constante maldición. Y el efecto de la bendición es extraordinario. Dice el versículo 22 de número 6 al 27. El Señor habla a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor nos puso a nosotros para bendecir y dijo, así bendeciréis a los hijos de Israel. Por eso les explicaba ahora que en la época del templo de Herodes levantaban sus manos los sacerdotes y dirigiendo sus manos en coro pronunciaban esta bendición. ¿Cómo dice esta bendición? ¿Qué es lo que le deberíamos decir a nuestros hijos, a, a a los que están a nuestro alrededor? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué se refiere? Ya les dije, Barak, bendecir, es respecto al Señor postrarme en adoración, pero también es eh, procurar, declarar, manifestar un beneficio, ¿sí? A favor del prójimo. Bendecir, decirle bien. Pero esta bendición de qué consta y dice que el Señor te bendiga, o sea, que el Señor te haga bien, que el Señor te dé sus beneficios. Por eso el Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios, que el Señor te beneficie, pero que el Señor también te guarde. Aquí usa el verbo llamar. De ahí está el Salmo 121. El Salmo 121 es extraordinario. Téngalo muy presente porque es una expresión donde dice
¿De dónde vendrá mi socorro? Se pregunta el salmista. Dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Estoy leyendo el Salmo 121. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, ni siquiera se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Vuelve al versículo 5. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la noche, ni la luna de noche. El Señor guardará, te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tenga muy presente el Salmo 121. Y puede, si le parece muy poca la bendición, cuando llegue el Señor te guarde, léale a sus hijos, a su familia, a sus vecinos, bendiga la ciudad diciéndole el Salmo 121, el guardador, el shomer de Israel, el que ni siquiera se adormece, el que vela día y noche, el que nos guarda de todo mal y de todo peligro. Esa es la mejor manera de bendecir los nuestros. Luego le dice que haga resplandecer su rostro, dice Yaer, el verbo Yaer, iluminar, viene de la palabra or es luz. Algunos creen que Torah tiene la palabra or en su raíz, tiene mucho sentido, como dice el Salmo 119, 105, que dice de la siguiente manera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando dice que el Señor ilumine tu rostro, que el Señor a través de su santa palabra nos oriente, nos guíe, nos dirija a través de la luz de su verdad, que guíe nuestros pies, que no nos permita caer o tropezar. Luego dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el rostro del Señor esté delante de nosotros, que extienda. La palabra Hanán, que se traduce como misericordia, es inclinarse hacia alguien que está en una condición inferior. Misericordia es eso, que el Señor se incline hacia mí. Dice pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. Eso es misericordia. Él está en una condición superior a la mía y miró mi bajeza. Así también lo dijo la Virgen María. Así también lo dijo Elizabeth. Miró mi bajeza, se inclinó hacia mí. Esa es parte de la bendición, ¿sí? Que el Señor se incline hacia ti, que el Señor ponga no solo su rostro sobre ti, sino que se incline hacia ti. Versículo 26, que alce sobre ti su rostro. Ese alzar viene de la palabra nasá, que es cubrir, eh, algo así como poner una armadura, pero también magnificar y levantar. Que el Señor alce su rostro sobre ti es que el Señor se glorifique sobre tu vida, es que el Señor te magnifique. Eso no es lo que quisiéramos para nuestros hijos, para los que amamos, que el Señor se glorifique, se magnifique, que el Señor levante su rostro, que el Señor le dé dignidad. Esa es la dignidad que da el Señor. Y por último, termina diciendo, y ponga sobre ti, que ponga sobre ti, ¿qué? Paz. ¿Sí? Toda esta bendición se sella con paz. Entonces, de nuevo, ¿qué vamos a pedirle al Señor? Que bendiga, que guarde, que ilumine, que cuando dice que su rostro, que proyecte su rostro, también implica su presencia. Entonces, de nuevo, que bendiga, que guarde, que ilumine. Y ese iluminar es que guíe, que dirija, que le permita estar delante de su presencia, que en el momento en que más lo necesite se incline hacia él, eso es misericordia, pero que también le cubra, lo magnifique y le glorifique cuando dice alce sobre ti su rostro. Dígale, Señor, glorifícate y magnifícate pero al final de todo esto, pon sobre él tu paz. Dice, Wei Hashem Shalom, ponga sobre ti la paz que sobrepasa el entendimiento. De esta manera, así le pidió el Señor a Aarón y a Moisés que bendijeran al pueblo. Usemos esta bendición constantemente. Bendiga todo lo que pone el Señor en sus manos. Bendígalo de esta manera. Aún las cosas, ¿por qué no?
¿Por qué no que las cosas experimenten la bendición del Señor? Y acuérdese cuando llegue a la parte que el Señor te guarde, Salmo 121, que el Señor guarde cuando salgas, cuando vuelvas, que el Señor ponga la luz sobre ti, que el Señor te bendiga cuando haya sol, cuando no haya sol, cuando esté de noche, cuando esté día, que Él guarde tus entradas y tus salidas desde ahora y para siempre, con la garantía que nosotros dormimos. Dormir es como morir, ¿sí? Yo le escuché hace muy poco a alguien que decía que dormir es un ensayo de la muerte, es como morir y y despertar es volver a la vida. Nosotros dormimos, pero el Señor nunca duerme. Y cuando estamos dormidos no nos enteramos de nada de lo que pasa en nuestro alrededor. El Señor nunca duerme. Por eso Él es el único que en verdad puede guardar nuestras vidas. Así que sea un día este de bendecir. Ahora, ¿qué fruto va a generar estas palabras en su entorno? Ensáyelo y verá, porque de las buenas palabras seguro van a salir buenos frutos. Eso va a convertir su corazón, pero también va a generar un entorno muy especial. Bendigamos, que el Señor nos perdone porque maldecimos demasiado, pero más bien que el Señor nos permita proclamar y declarar sus buenos deseos, sus buenas intenciones, sus beneficios. Salmo 103, que lloremos con ese salmo que esta mañana nuestra alma, y como dice este salmo, todo nuestro ser bendiga su santo nombre y no olvide ninguno de sus beneficios. Y tus beneficios, Señor, son tus bendiciones. No solo son buenos deseos, son, Señor, declaraciones contundentes que salen de tus labios. Una sola palabra tuya es suficiente para sanar, para liberar. Entréguele hoy al Señor esa situación por la cual usted constantemente tal vez se viene quejando, lamentando y que está llenando su corazón de amargura, de tristeza y de pesadez. Hoy tome esa persona, esa situación, esa circunstancia y bendígala. Bendiga. Dígale, Señor, yo te pido, por favor, que tú bendigas a esta persona, que tú bendigas esta circunstancia. Yo te suplico que guardes en completa paz nuestras vidas y que en medio de esto que estamos viviendo, que me ha generado queja y maldición, experimentemos que tú eres el guardián de nuestras vidas. Te suplico que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, sobre nuestros hijos, que tengas de nosotros misericordia, Señor. Alza sobre nosotros, sobre nuestros hijos, tu rostro y pon esa paz que sobrepasa el entendimiento. Permíteme hoy, Señor, creer que el solo hecho de compartir, de multiplicar tus palabras, Señor, ya genera bendición en mi corazón, depura de mi corazón todo aquello que seca los huesos, que entristece el alma. Trae libertad a tus hijos, Señor. Acompáñanos, no nos dejes ni un solo instante y déjanos experimentar, Padre, que tú estás con nosotros. Te oramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.